Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. El título de nuestro mensaje de hoy es El sacrificio perfecto para la libertad perfecta. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 37. El sacrificio perfecto para la libertad perfecta. San Juan capítulo 8, verso 31. Amén. Dice, hermanos, en la palabra del Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vamos a leer hasta ahí. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, está lleno de grandes promesas. Una de ellas es la libertad. La libertad es sin duda alguna, hermanos, el más preciado don entre los hombres, entre los seres humanos. Por esto es que a lo largo de la historia muchos han ofrendado sus propias vidas con el único objetivo de ser libres. Después de la vida, y quizá muchas veces más que la propia vida, el ser humano ama la libertad. Precisamente por eso celebramos el 4 de julio en este país, símbolo de la libertad de que se goza en esta nación, de la libertad estadounidense. Grandes guerras y violentas luchas se han librado a lo largo del tiempo para alcanzar la libertad política. Lo que celebramos este 4 de julio es la libertad política, es decir, la libertad de ser una nación libre, independiente de cualquier otro poder, de cualquier otra nación. El 4 de julio se celebra la libertad de esta nación cuando se emancipó del dominio de las colonias británicas en este país. La libertad política es aquella libertad que nos otorga el Estado a cada uno de los que vivimos en este país para transitar libremente por su territorio, para expresar nuestra voluntad a la hora de elegir a los gobernantes. Y también nos ofrece participar en las grandes decisiones nacionales. No hay duda de que esa libertad es importante. Con justicia se celebra el 4 de julio. Pero sin duda, hermanos, sabiendo Jesús que la libertad es tan importante para el ser humano, Él también se ocupó de este tema. Y en estos versículos que hemos leído, habla justamente de la libertad, pero Él habla de la verdadera libertad. ¿En qué sentido habla de la verdadera libertad? No hay duda, hermanos, de que la libertad política de la que ya hemos hablado es importante, pero reconozcamos que de poco sirve ser libre políticamente si somos cautivos por dentro. De poco sirve gozar de tanta libertad por fuera si nuestras almas están en prisión. De poco le sirve al ser humano ir y venir por la vida, entrar y salir aparentemente tan libres, pero interiormente sus almas están postradas en prisiones oscuras que le generan aflicción, angustia, desesperación, sensación de fracaso en todos los aspectos de su vida. Es por esto que el Señor Jesús se ocupó de este tema, pero lo elevó a un nivel muy superior al de la libertad política. Lo elevó
hasta alcanzar la libertad del alma. En este pasaje, hermanos, el Señor se ocupa de la libertad, pero de la libertad perfecta. Perfecta en la Escritura quiere decir completa. Cuando nosotros en el título de este mensaje decimos el sacrificio perfecto para la libertad perfecta, estamos afirmando que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue completo para ofrecernos una libertad completa. El Señor no quiere solamente que seamos libres políticamente. El Señor no quiere que seamos libres solamente en el plano puramente humano. El Señor quiere que seamos libres de manera perfecta, incluyendo nuestro cuerpo y nuestra alma. Esa fue la libertad que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. La gran pregunta que se plantea en este pasaje es: ¿y cómo alcanzamos esa plena libertad? O si ya la tenemos, ¿cómo conservamos esa plena libertad que Cristo ganó para cada uno en la cruz del Calvario? En este pasaje se nos explica claramente por lo menos 3 requisitos que nos son necesarios si queremos ser perfectamente libres en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? El primero, permanecer en la palabra de Dios. El verso 37 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Solo en ese versículo, hermanos, se nos describen a nosotros 3 características de las personas a quienes Jesús está hablando, de las personas que escucharon este mensaje de Jesús. ¿Cuáles 3 características eran esas? Primero, eran judíos. Ahí dice claramente que el Señor hablaba a judíos. En segundo lugar, eran creyentes, porque dice a judíos que habían creído en él. Y no solamente habían creído en él, ya se contaban como sus discípulos. Porque el Señor les dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, hermanos, ellos se contaban como discípulos, pero en realidad no lo eran. Ellos parecían sus discípulos, pero en realidad no lo eran. El Señor les está advirtiendo: ustedes todavía no son mis discípulos. Si quieren verdaderamente ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Estas 3 características que hemos mencionado nos dicen a nosotros, hermanos, que aquellas personas que escuchaban este mensaje de Jesús le habían escuchado por mucho tiempo seguramente predicar el evangelio. Seguramente andaban con él por distintos lugares a donde el Señor se llegaba a predicar. La enseñanza de Jesús les había fascinado, les había impactado que alguien compartiera una sabiduría que venía de lo alto. Aquellos judíos, siendo judíos, se habían convertido a Cristo, habían escuchado el evangelio, habían creído el evangelio y encima se contaban como discípulos del Señor. ¿Quién sabe por cuánto tiempo habían escuchado a Jesús? Y siempre que lo escuchaban, ellos terminaban encantados, felices, dichosos de haber podido escuchar aquella enseñanza maravillosa del Maestro de Galilea. Salían felices, salían contentos, vivían felices escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero el Maestro sabe que lo que les va a decir esta vez no les va a gustar. Por mucho tiempo ellos le habían escuchado predicar y a todo habían dicho amén, gloria a Dios, maravilloso, recibo, Señor. Sus palabras eran hermosas, sus palabras eran estimulantes, sus palabras eran sabias, sus palabras conferían vida al que los escuchaba. Pero esta vez iban a escucharle decir algo que seguramente no les iba a gustar.
Y por eso las primeras palabras de Jesús son como una advertencia. Él les dice, si permaneciereis en mi palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si permanecen en mi palabra, después de lo que van a escuchar, serán verdaderamente mis discípulos. Si se quedan, si la reciben, si la hacen suya, si la aceptan después de lo que les voy a decir, serán verdaderamente mis discípulos. Pero lo que les dijo no les gustó para nada. Les dijo con bastante claridad que no eran libres. Decirles que no eran libres es lo mismo que decirles ustedes son esclavos. Y ellos reaccionan con indignación, con enojo, y le dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo dices tú? Como diciendo, hermanos, ¿cómo te atreves a decirnos tú, a nosotros, hijos de Abraham, que somos esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Prácticamente, hermanos, le reclaman al Señor aquellas palabras, las rechazan totalmente. A veces nosotros escuchamos palabras del Señor y decimos, recibo, Señor. Pero estos hombres dijeron, rechazamos eso, porque jamás hemos sido esclavos de nadie. El Señor por esto les dijo, si permanecen después de lo que les tengo que decir, serán verdaderamente mis discípulos. No pudieron permanecer, rechazaron el mensaje y no llegaron a ser verdaderos discípulos de Cristo. Aquella palabra no les gustó y se quedaron esclavos. Aquella palabra no les gustó y se quedaron en sus prisiones, se quedaron en sus cárceles, se quedaron con sus cadenas porque no quisieron recibir la palabra del Maestro. ¿Permanecemos nosotros en la palabra del Señor? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que nosotros permanecemos en la palabra del Señor cuando nos gusta. Nosotros permanecemos en la palabra del Señor cuando se nos dicen o se nos predican cosas como pedid y se os dará. Y decimos amén. Y decimos gloria a Dios. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Amén. Tengo una promesa del Señor. Nos quedamos en esa palabra, permanecemos en esa palabra, estamos encantados con esa palabra. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, Señor, recibo tu palabra, la hago mía, decimos nosotros. Esa palabra es mía, la recibo, la pongo en mi corazón. Cuando nos gusta el mensaje, permanecemos en la palabra del Señor. Pero de repente escuchamos decir, el que quiera ser el mayor deberá ser el menor. Y entonces decimos, ahí te hablan. A veces escuchamos decir, hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como Cristo amó a tu iglesia. Y entonces decimos, ¿quién sabe a quién le estará hablando el Señor? Comenzamos a mirar para todos lados. Yo creo que es con esta hermana el asunto. Porque cuando la palabra no nos gusta, nosotros no decimos, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos llamas tú, esclavos? Nosotros lo que decimos es, ¿cómo me hablas tú a mí de eso si tengo 10 años de ser creyente? Tengo 15 años, 20, 25. Tengo ministerio, le he servido al Señor por mucho tiempo. Independientemente de todo eso, puede estar en la prisión. Independientemente de las cosas grandes que haya hecho, puede estar en una prisión oscura y terrible que no le deja vivir la libertad que Cristo ganó para ustedes. Cuando estamos en la casa del Señor, hermanos, todos parecemos tan libres. Todos parecemos vivir plena libertad en Cristo Jesús. Cuando cantamos,
todos nos escuchamos precioso. Yo no canto para no arruinarles todo. Y porque la voz me termina y ya no alcanzo a predicar. Pero cuando cantaba, hasta yo me escuchaba bien. Decía yo, qué bárbaro, el Señor me ha dado a mí todos los dones. Hasta el del canto. Todo lo he recibido. Cantamos, hermanos, aplaudimos gozosos. Y uno siente, hermanos, que ya se va con el Señor. A veces uno tiene a la par alguna hermanita que parece que ya se va levantando del suelo y uno dice, no, hermana, espérese, todavía no. Se escucha precioso, se escucha hermoso, se escucha maravilloso. Pero la pregunta es, ¿qué escuchará el Señor? Porque nosotros nos escuchamos bien, nosotros nos escuchamos lindo. El sonido es perfecto. Los instrumentos están afinados. Las voces son angelicales. Todo es maravilloso, pero ¿qué escuchará el Señor? ¿Qué escuchará el Señor cuando aplaudimos y cantamos? ¿Quién sabe, hermanos, si lo que escucha son las cadenas chocando unas con otras? Cadenas de envidias, de egoísmos, de pleitos, de contiendas, hasta de odios, cadenas terribles, cadenas espantosas que someten al alma a estados de angustia y de aflicción y que nos impiden ser verdaderos discípulos del Señor. Porque más que la voz y la música, hermanos, lo que el Señor quiere es que levemos nuestras almas libres delante de su presencia y nos gocemos delante de aquel Dios que nos ha bendecido. Hace muchos años en una iglesia, comenzaba la iglesia. No había nadie que cantara, habían unos cuantos hermanos y el pastor. Y un hermano que al igual que yo, no había recibido ese don maravilloso del canto. Cantamos en no mayor. Pero ese hermano dijo, yo me encargo de la alabanza, hermano. Y él comenzó a cantar, medio le hacía la guitarra y él comenzó a cantar. Francamente, hermanos, no era lo suyo. Tenía que buscar otro ministerio. No era ese, pero no había nadie más. Y el hecho es que él ministraba la alabanza en ese lugar. Y la iglesia comenzó a crecer. Y de repente llegaron personas que sí sabían cantar. Personas que sí sabían tocar un instrumento. Y entonces llegó el momento en el pastor le dijo, bueno hermano, ya nos ayudó usted bastante, va a descansar un ratito para que su voz no se le eche a perder. Porque ya el Señor nos envió otros hermanos y hay que participar todos. Y lo quitaron a él. Él se dolió mucho porque había hecho aquel esfuerzo con lo mejor de sus fuerzas. Le dolió y habló con el Señor varias veces. A la tercera vez el Señor le respondió. Él le dijo, maestro, yo vine aquí con todo mi fervor, con todo mi deseo, con toda mi voluntad de glorificar tu nombre. Di lo mejor de mí y ahora me han dejado afuera. El Señor entonces le dijo, ¿de cuál iglesia me estás hablando tú? Y él le dio algunas indicaciones de cuál era la iglesia. Y le dijo, ya sé de cuál iglesia me hablas. Te voy a decir una cosa. Antes había allí un destemplado a quien yo oía todos los cultos. Pero él ya no está y desde entonces ya no oigo nada. Porque no se trata, hermanos, de que sea bonito. Se trata de que el alma sea libre delante del Señor Jesús. Amén. Se trata de que el alma del hombre se eleve a las alturas de Dios con plena libertad. Pero para eso hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer en la palabra cuando nos dice, cuando nos exhorta, cuando nos llama
a valorar el ministerio que desarrollamos para el Señor, a no mirarlo como un entretenimiento, como un desahogo de las actividades temporales, sino como una oportunidad de glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, de extender el reino de Jesucristo en esta tierra y de elevar nuestra alma a las alturas de nuestro Dios. No se trata, hermanos, tanto de que sea bonito, sino de que tenga valor delante de la presencia de Dios. Tenemos que permanecer en la palabra aun cuando no nos guste y recordar que Cristo nos ha llamado a la paz, al amor fraterno, a la comunión en su nombre. Y entonces, hermanos, estaremos convirtiéndonos en verdaderos discípulos de Cristo. La segunda cosa que este pasaje nos dice que debemos hacer si queremos permanecer libres es reconocer nuestra verdad. Las palabras más célebres de este pasaje, yo creo que casi todos las conocemos de memoria. Se encuentran en el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuál verdad se refería Jesús cuando mencionó estas palabras en este pasaje? ¿A qué verdad se refería Jesús? ¿De qué estaba hablando cuando les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? ¿Cuál sería esa verdad? La mayoría de nosotros respondemos siempre el Evangelio de Cristo. La verdad que el hombre debe reconocer es el Evangelio de Cristo. Pero ya leímos en esta escritura que aquellos judíos ya conocían el Evangelio de Cristo. Y no solo lo conocían, lo habían creído. Habían creído en el Señor y se contaban como sus discípulos. Quiere decir que el Señor nos está refiriendo a eso. La verdad del Evangelio no los había hecho libres porque no se habían reconocido esclavos. Cuando el Señor les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, les está diciendo hasta que se den cuenta, hasta que miren con sus propios ojos y reconozcan las cadenas y las prisiones que los encierran, hasta entonces van a poder ser libres. Hasta entonces serán verdaderamente libres. Mientras no reconozcan su condición de presos del pecado, no podrán ser libres. Tienen que reconocer primero su verdad. Decir, esta es mi verdad. Estoy preso de esto o de aquello o de lo otro. Estoy en prisiones de amargura, de mentira, de falsedad, de engaño, de rencor, de resentimiento, de tristeza, de miedo. Estoy en prisión. Hasta que cada uno reconoce su verdad, entonces puede ser libre. Ahora entendemos las palabras del maestro mejor. Y conoceréis la verdad. Y cuando reconozcan esa verdad, entonces van a ser libres. Porque nadie puede ser libre de cadenas que no reconoce o que no quiere aceptar que tiene. Esto es como la enfermedad. Si no reconocemos que estamos enfermos, ¿para qué vamos al médico? Si vamos al médico y nos pregunta, ¿y qué le pasa? Nada. Entonces no me haga perder el tiempo, vaya para su casa. Le tenemos que decir, me duele esto, me pasa aquello. Entonces nos puede ayudar. El Señor les estaba diciendo a estos judíos creyentes, si ustedes no reconocen primero su verdad y se dan cuenta de que están esclavizados por dentro, no podrán ser verdaderamente libres. Fíjense bien, hermanos, que ellos parecían ser libres. Seguramente se declaraban libres
delante de toda la gente que les conocía. Sin embargo, el Señor les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo quiera aceptar o no, si vive haciendo pecado cotidianamente como parte de su vida habitual, es esclavo del pecado y no puede ser libre. Ningún pecador, hermanos, puede ser libre de sus cadenas si primero no se reconoce esclavo. Por ejemplo, hermanos, para poner un ejemplo que nos cae bien a todos, sin excepciones. Si no reconocemos que llegamos tarde a todas partes, nunca vamos a poder cambiar para llegar a tiempo. Si comenzamos a decir, es que así es la costumbre, hermano, bueno, vamos a seguir igual. Si comenzamos a decir, es que así me enseñaron a mí, hermano, porque es cierto, los adultos nos enseñaron a nosotros muchas cosas que hoy nos esclavizan. Antes el niño lo invitaban a la piñata de cumpleaños y decía en la tarjeta a las 3 de la tarde, desde la 1 ya estaba listo. Ya estaba bañado aunque no le tocara. Con su ropa limpia, se cuidaba de no ensuciarse y le estaba diciendo a su mamá cada 15 minutos, mamá, falta un cuarto para las 2. Mamá, las 2:30. Y cada 15 minutos estaba recordando, finalmente llegaban las 3. Mamá, faltan 5 minutos para las 3. Y la mamá llena de sabiduría le decía, hijo, ahí dice a las 3, pero uno llega a las 3:30. Van a decir que te estás muriendo de hambre. Desde entonces llegamos media hora tarde a todas partes. Si no reconocemos esa cadena, ¿cuándo vamos a ser libres? Si no reconocemos que eso nos causa problemas, ¿cuándo vamos a ser libres? Conocer el Evangelio es el primer gran paso en nuestro camino hacia la libertad. Cristo es el gran libertador y Él está aquí en esta mañana y está aquí para romper las cadenas. Pero hay que decirle, Señor, aquí están mis cadenas, rómpelas en tu nombre. Pero hay que reconocer que se tienen. Él a eso vino al mundo. Pero algunas veces el pecador ya creyente cree en Jesucristo, lo confiesa como su Salvador, pero decide guardarse algunas cadenas que le atan. Hay cadenas que el nuevo creyente gustosamente se las entrega al Señor para que las rompa. Y todos nosotros hemos tenido la experiencia desde nuestra conversión de ver cómo viejos hábitos pecaminosos fueron destruidos en el nombre de Jesucristo. Y nos gozamos en aquella libertad. Pero parece que hay otras que como el anatema dijimos, esto me lo guardo para mí. Y no se lo quisimos entregar al Señor. No son pocos los creyentes que gustosamente entregan al Señor muchas prisiones, debilidades en su carácter, viejos hábitos, creencias, supersticiones, pero hay otras personas que se la guardan, que no quieren renunciar a esas cosas, que no quieren entregar esas cadenas al Señor Jesús. Aquí se nos presenta, hermanos, la gran paradoja de todo creyente. El creyente es el único preso que tiene abierta la puerta de su celda. El creyente es el único preso que se queda allí por su voluntad, porque Cristo abrió la puerta de su celda hace 2000 años en la cruz del Calvario y nadie la puede cerrar. Él la abrió para que todos caminemos hacia la libertad, pero el problema es que algunos de nosotros queremos quedarnos prisioneros. Él vino a traer libertad a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. A eso vino Él y lo hizo en la cruz del Calvario. Pero si los oprimidos no quieren salir, nada se puede hacer. Cuando el Señor dice que vino a liberar a los oprimidos, esa palabra es poderosa, porque hay muchos creyentes oprimidos por recuerdos de experiencias de su vida pasada que le han dejado heridas terribles en su alma y sufre cada cierto tiempo, cada cierta época por aquellas heridas tan tremendas. Yo le tengo que decir a la persona oprimida, Cristo vino para hacerlo libre. Cristo vino para terminar con toda forma de opresión, pero usted tiene que decidirse a dejar esa condición en el nombre de Cristo Jesús o nada se puede hacer. Un ejemplo en la Escritura, el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan ustedes del paralítico de Betesda? Un hombre que estaba en aquel estanque, tenía 40 años de estar postrado por la parálisis. El Señor se llega directamente con él y le hace una pregunta que a veces a nosotros nos hace pensar y decimos, Señor, me parece que aquí te equivocaste. ¿Cómo es posible que el Señor se haya equivocado? Porque se acerca, hermanos, aquel hombre que sufre por 40 años de una parálisis terrible y le pregunta, ¿quieres ser sano? Si aquel paralítico hubiera sido un hombre grosero, le hubiera dicho, ¿y para qué cree que estoy aquí? Esperando que el ángel venga y mueva las aguas y yo quede sano. ¿Por qué entonces el Señor le hace esta pregunta? Parece una pregunta innecesaria. ¿Quiere ser sano? ¿Por qué le tiene que preguntar esto? Se lo está preguntando, hermanos, porque el Señor lee su corazón y sabe que en el fondo este hombre no quiere ser sano. Y el contexto de ese pasaje nos demuestra que el Señor está en lo correcto. Porque cuando le dice él, quiere ser sano, lo único que necesitaba decir era sí, y el Señor lo iba a sanar. Sin embargo, en vez de decir sí, se comienza a quejar. Señor, no tengo quien me meta en el agua. Y cuando el ángel desciende, otro entra primero y yo me quedo igual. El espíritu de queja, hermanos, es símbolo de esa opresión, de ese misterio terrible que hay en la vida del ser humano, en el que muchas veces se ha acostumbrado al dolor, se ha acostumbrado a la angustia, al sufrimiento, al fracaso y no quiere salir de ahí. Siempre que yo hablo del paralítico de Betesda, tengo que decir que a este hombre el Señor lo sanó a la fuerza, porque él no quería ser sano. Él ya se había adaptado a aquella forma de vida, ya se había acomodado a aquella forma de vida. Pero hay hombres distintos al paralítico de Betesda. Bartimeo el ciego, ¿se acuerdan de él? A Bartimeo el ciego el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice sin dudar, devuélveme la vista. ¿Qué diferencia? El hombre que quiere ser libre, el hombre que quiere ser sano y aquel que quiere seguir esclavizado por su propia voluntad. Bartimeo no lo duda. También yo cuando hablo de Bartimeo siempre no puedo dejar de decir que si yo hubiera sido Bartimeo y el Señor me dice, ¿qué quieres que te haga? A lo mejor yo le hubiera dicho, Señor, aunque sea un ojo. Y les estaría predicando un tuerto. Pero Bartimeo no dudó, devuélveme la vista. Y el Señor lo sanó. Hermanos, hay quienes no quieren salir de sus prisiones.
Hay quienes se han adaptado, se han acomodado, creen que la vida es así y que no hay manera de ser libres. Pero en Cristo Jesús toda cadena puede ser rota. Él tiene el poder, la voluntad, la disposición de romper las cadenas que nos esclavizan. Pero tenemos nosotros que presentarle las cadenas. Tenemos que decirle, Señor, mira esta cadena que me oprime. Mira esta cadena de esto, de aquello o de lo otro. Y Él está aquí para romperlo. Cristo rompe las cadenas, amén. Cristo rompe las cadenas cuando las reconocemos, cuando se las presentamos, cuando aceptamos que estamos esclavizados por alguna situación. El Señor está aquí en esta mañana y está listo a romper las cadenas. Depende de nosotros lo que vaya a pasar. Si nosotros reconocemos las cadenas, Cristo las puede romper. Si nosotros queremos guardarnos las cadenas, las podemos guardar y seguir en la misma condición. Es por esto, hermanos, que debemos reconocer nuestra verdad, reconocer nuestra situación, reconocer la circunstancia que nos afecta y entregársela a Cristo, ponerla a los pies de la cruz, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor nos dice que para permanecer libres o alcanzar esa libertad perfecta, tenemos que dejar que el mensaje viva en nosotros. Verso 37, el Señor les dice a aquellos judíos indignados, enojados: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Ante el enojo de aquellos pecadores que se creían santos, limpios, puros y se creían discípulos del Señor, el maestro hace una afirmación verdaderamente seria, fuerte, terrible. Les dice que quieren matarle. Les dice que aunque sean descendientes de Abraham, igual en su corazón quieren matarlo. Por supuesto que aquello les habrá sorprendido, porque nadie de los que estaban ahí querría matar a Jesús. ¿Cómo se le ocurrió decir tal cosa? Ellos le habían reconocido como el Mesías, creían en él, seguramente le amaban, muy imperfectamente, pero le amaban. Y ninguno de ellos querría hacerle daño al Señor. No entendieron bien las palabras del Señor. Lo que el Señor quería decir es: cuando no aceptan mi palabra, me quieren matar a mí, porque yo soy la palabra, yo soy el verbo, yo soy el mensaje. Y cuando ustedes rechazan mis palabras, me rechazan a mí. Y cuando matan la palabra porque no la quieren dejar entrar en su corazón, me quieren matar a mí. Me están quitando la vida a mí porque yo soy el mensaje. El mensaje les decía que aunque fueran judíos, seguían siendo esclavos. Esclavos del orgullo, esclavos de una pretendida superioridad que ellos tenían sobre los gentiles. Por el simple hecho de haber nacido judíos, por el simple hecho de haber sido descendientes de Abraham. El Señor les dice: ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Y solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos eran libres en apariencia, parecían libres, pero en realidad seguían siendo esclavos. A ese mensaje le daban muerte cuando no lo dejaban entrar en sus corazones, cuando no lo recibían.
cuando no lo permitían, cuando hacían sus corazones de piedra para que no entrara aquella palabra que el Señor les estaba mencionando. ¿Queremos matar nosotros también al Señor? ¿Será posible que nosotros, su pueblo, también queremos matar al Maestro? Puede ser cuando no recibimos la palabra porque no nos gusta. Cuando uno predica, hermano, se da cuenta inmediatamente de las reacciones que genera el mensaje de Dios en el corazón de las personas. Nota bien cuando una palabra no es agradable y algunas personas se nota que están pensando ya en otras cosas. Comienzan a volar por otros cielos para no escuchar aquella palabra que es desagradable. Algunos se ponen a pensar, ¿qué habrá de comida hoy al terminar? Ojalá que haya algo bueno. ¿Qué vamos a hacer al salir? ¿A dónde vamos a ir a comer, de paseo, de cualquier otra situación? ¿A qué horas comienza el partido? Todos están pensando en algo cuando la palabra no nos agrada, cuando no es parte de aquella palabra bonita que a todos nos cae bien. Otros son un poco más delicados y se duermen. Y a uno le da hasta vergüenza estar hablando aquí, gritando, mientras ellos duermen apaciblemente. Uno le pide perdón al Señor. Un mecanismo de defensa terrible para no escuchar aquella palabra que no nos gusta. Hay otros que son todavía un poquito más elaborados y lo que hacen es empezar a mirar a todos lados a ver a quién le queda bien ese mensaje. Ahí en su mente desfila un montón de gente, esposas, suegras, los hijos, los jóvenes, empiezan a pensar en todo el mundo, este mensaje está bueno para mi suegra, este mensaje está bueno para la novia de mi hijo, este mensaje está bueno para aquel. Algunos hasta dicen, este mensaje está bueno para el predicador, él mismo que ponga, que conozca su verdad. El pastor, el predicador. Por eso uno cuando llega a predicar a iglesias así, donde lo invitan y no conoce, y va a predicar temas delicados como este, lo primero que hace es preguntar por las salidas de emergencia. Porque hoy no quieren matar el mensaje, sino al mensajero. Por hablar cosas desagradables, por hablar cosas que no nos gustan. Todo el mundo comienza a pensar, ¿a quién le hará bien esto? ¿A quién le agradará esto? ¿A quién le caerá bien? ¿Quién necesita escuchar esto? Porque yo soy descendiente de Abraham y jamás he sido esclavo de nadie. ¿A quién le queda bien esto? Y comenzamos a pensar a alguien, hermanos, a quien esa palabra le tiene que hablar. Algunos hasta dicen, le voy a decir a esta persona que mire el mensaje ahí en YouTube para que escuche lo que el Señor le tiene que decir. Pero nunca decimos, esto es para mí. Nunca decimos, el Señor me está hablando a mí. Qué doloroso, hermanos. Resulta ser que cada domingo en la propia iglesia del Señor, nosotros, su pueblo, lo volvamos a crucificar cuando matamos el mensaje. Nosotros lo volvemos a subir a la cruz. Traemos clavos nuevos y lo clavamos otra vez porque el mensaje no nos gusta, porque la palabra no nos gusta. Aquí mismo levantamos otra cruz y lo crucificamos. No nos hemos dado cuenta, hermanos, que el mensaje que a nosotros más nos urge escuchar es aquel que no nos gusta. Porque el mensaje que no nos gusta es el que pone el dedo en la llaga. Y el Señor a veces pone el dedo en la llaga y la remueve. Ustedes saben
que no se puede sanar una llaga si primero no se limpia todo de una manera casi brutal, pero tiene que ser así. Si quiere sanar aquella llaga terrible, pero cuando matamos el mensaje, salimos con la misma llaga supurante y seguimos viviendo con ella cuando el Señor vino para sanar a los enfermos. Nuestro hermano decía al principio de la alabanza que no nos fuéramos así como venimos. Si venimos con alguna llaga en el alma, el gran sanador del alma está aquí. Está aquí para sanar esa herida. Está aquí para sanar ese dolor. Está aquí para sanar esa pena, ese remordimiento, esa culpa, cualquier cosa que nos esclaviza. El Señor no quiere que seamos esclavos. Él vino para que fuéramos libres, perfectamente libres en el nombre de Jesucristo. Pero al rechazar el mensaje, hermanos, nos vamos igual que venimos. Es por esto que tenemos que dejar entrar la palabra de Dios en nuestro corazón cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Un pastor tuvo una experiencia terrible en este asunto. En algún lugar, este pastor tenía entre sus oficiales, entre sus ancianos, un hermano que cada vez que él predicaba, al terminar el mensaje, él se le acercaba y le decía: pastor, ese mensaje que usted predicó es poderosísimo. Nunca había escuchado yo nada como ese. Ese mensaje está bueno para los jóvenes, hermano. Al siguiente domingo se volvía a acercar y le decía: hermano, esta vez el Señor me tocó como nunca. Ese mensaje está bueno para las damas, hermano. Y así le encontraba a cada mensaje alguien a quien le quedaba bien ese mensaje. Aquel pastor se preocupó porque él nunca le decía: hermano, ese mensaje estuvo lindo, es para mí. Entonces este pastor, preocupado por su oveja, dijo: voy a hacer un culto solo con él. Hizo un culto solo con él. El pastor ministró las alabanzas, el pastor ministró la adoración, el pastor ministró la oración por las necesidades, el pastor recogió la ofrenda y el pastor comenzó a predicar. Se predicó un mensaje con el fin de sensibilizar a este hermano. Entonces al final, ahora la cosa era muy diferente. Este hombre se le acercó con lágrimas en los ojos, llorando como un niño. Le costó hablar con claridad. Estaba tan conmovido que casi no podía hablar. Y le dijo: pastor, esta vez todo ha sido distinto. En mi vida entera jamás yo escuché algo como esto. Lástima que no vino la iglesia, porque esto era para ellos. El corazón del hombre, hermanos, es experto en cerrarse. El corazón del ser humano es experto en cerrarse y negarse a la verdad. Desafortunadamente somos así, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el Señor nos habla, y el Señor nos cuida, y el Señor nos guía, pero nosotros cerramos nuestro corazón y no queremos dejar entrar esa verdad en nuestra vida. No nos damos cuenta, hermanos, que esa es la verdad que nos va a hacer libres. Es por esto que cuando llegamos a la casa del Señor y escuchamos el mensaje en cada reunión, en cada culto, lo que debemos pensar es: yo quiero oír al Señor. No quiero que lo oiga mi vecino, porque uno desde aquí mira a veces cuando las esposas le dan un codazo al esposo, eso quiere decir: ahí te hablan, o cosas así. Nos damos cuenta cuando uno vuelve a ver a otro
y con la mirada le está diciendo, eso es contigo. Todos tenemos esa inclinación, hermanos, a descargar en otros lo que el Señor quiere tratar conmigo. Es por esto, hermanos, que permanecer en la palabra del Señor implica que nosotros escuchemos el mensaje para nuestra vida. El Señor no quiere tratar con otros, quiere tratar conmigo. Quiere hablar conmigo, quiere tratar con mi vida, quiere bendecir mi vida, quiere llenar de bendición mi propia vida. Cada uno, hermanos, viene aquí a recoger su maná, a recoger el alimento que viene del cielo para fortalecer su alma y hacerle libre. Pero tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo, tiene que abrir su corazón y dejar que la palabra del Señor entre en su vida. Entonces seremos verdaderamente libres, porque solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces conoceremos la libertad perfecta, esa libertad integral, esa libertad que no se trata solo de lo de afuera, sino también de nuestras almas, que al fin y al cabo es donde se decide qué tan felices o infelices seamos en esta vida. Porque lo que decide nuestra dicha y nuestra felicidad, hermanos, está aquí adentro. No es tanto lo de afuera. ¿O es que acaso no conocemos personas en quienes la realidad externa es abundante y buena y sin embargo son profundamente infelices? Porque el problema está adentro. Y el problema de adentro, hermanos, no se quita con comida, ni con diversiones, ni con bebida, ni con esto, ni con otro. El problema de adentro es cosa de Dios. Aquí adentro nadie puede meter su mano. El único que puede meter su mano con autoridad, soberanía y misericordia se llama Jesucristo. Él puede tocar nuestras almas y hacernos libres para que nos gocemos en esa libertad perfecta que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar entonces.